No habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere. Sonido en el escaño de la senadora Mónica Arriola. Yo inscrita para posicionamiento a favor del voto, de la reserva. Pero lo puedo hacer desde mi curul. Tiene usted uso de la tribuna si así lo desea, senadora. Muchísimas gracias, presidente. Seré breve también por el tiempo que nos lleva esto. Compañeras y compañeros senadores, en Nueva Alianza estamos conscientes que lo que se encuentra a discusión no es la autonomía sindical, sino el voto libre y secreto, así como la rendición de cuentas de sus dirigentes. Estamos convencidos que el eje central de los valores que dan sustento a la democracia es justamente el derecho del voto universal, libre y secreto. El debate parlamentario siempre obliga a una construcción colectiva de lo que la sociedad mexicana demanda. Es por eso, y frente a las añadidurías y modificaciones que este debate ha generado, que Nueva Alianza debe tomar postura clara sobre un tema tan relevante como estas nuevas reservas. La democracia sindical se fundamenta en la expresión plena y secreta de sus agremiados, por lo que apoyamos el voto libre y secreto de los trabajadores que pertenecen a un sindicato para proteger la autonomía de su voluntad sin que existan presiones o coacción alguna. El carácter universal del sufragio, para considerarlo democrático, ha de ser también libre, igual, directo y secreto. El voto de los agremiados ha de valer igual, ha de emitirse sin intermediarios y ha de ser la manifestación de una decisión libre, esto es, de una voluntad no coaccionada. El sufragio, aun siendo el modo insustituible de producir la legitimación democrática, no puede legitimarlo todo. Legitima en cuanto a la forma, es decir, a su carácter de representativo, pero no exactamente en cuanto a su contenido, el cual debe sustentarse en el pleno ejercicio de la libertad de elección. De igual forma, apoyamos la rendición de cuentas de los directivos sindicales a sus agremiados y las sanciones que deban de responder quienes no cumplan con la obligación que tienen frente a los trabajadores que los eligieron. Lo anterior, a fin de que se cumpla con la rendición de cuentas que Nueva Alianza siempre hemos apoyado desde 7 años atrás, y por ello votamos a favor de esta reforma en esta reserva en particular. Es cuanto, señor presidente. Bien, senadora. No habiendo más oradores registrados, procederemos a la votación del artículo reservado. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 371 con la propuesta aceptada.
Sonido, apoyo con la senadora Pineda, por favor. ¿A quién le toca, secretaria? Señor presidente, se emitieron 67 votos en pro, 61 votos en contra. Por lo tanto, se aprueba, señor presidente. En consecuencia, queda aprobado el artículo 371 del proyecto de decreto con las modificaciones que fueron aceptadas. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández para proponer la adición de un artículo 373 al proyecto de decreto. Con su venia, señor presidente. Me ha dado mucho gusto escuchar en voz de los senadores Mayans, Fayad y Casillas que ellos y su fracción han dado el sí a la transparencia, que han dado el sí a la rendición de cuentas, por lo que debemos asumir que votarán a favor de esta adición que propongo precisamente para incorporar al dictamen un texto sobre rendición de cuentas. La autonomía, compañeras senadoras, compañeros senadores, debe de ser un espacio para la libertad, no coraza para la opacidad. Muchos de nuestros esfuerzos como país están enfocados en fortalecer nuestra democracia porque hay un consenso entre todos los que estamos aquí sobre que la democracia es el mejor régimen que hemos encontrado para convivir y crecer como nación. Pero no hay democracia posible sin rendición de cuentas. Democracia y rendición de cuentas caminan de la mano, son un binomio, y de la misma manera en que los contribuyentes tienen derecho a conocer el destino de sus impuestos y la justificación del gasto realizado, los trabajadores tienen derecho a saber cómo y en qué se usan las cuotas que les son retenidas por el patrón de manera obligatoria y que las cúpulas sindicales muchas veces usan en absoluta opacidad. Los trabajadores tienen derecho también a tener información completa y clara sobre el patrimonio de su sindicato y a contar con la certeza de que la información sobre estos es veraz, a través de auditorías externas a los informes que deberán de ser rendidos por lo menos cada 6 meses y difundidos de la manera más amplia. Estas son las propuestas que hago para que se incluyan en el texto del artículo 373, estableciendo claramente que esto será en los términos que establezcan sus estatutos y ustedes, compañeros del PRI, también han defendido en esta tribuna el derecho de los trabajadores a redactar sus propios estatutos y es precisamente eso lo que estamos proponiendo en esta edición. Así es que tenemos otra feliz coincidencia. Los recursos de los sindicatos deben servir para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, para que ellos y sus familias disfruten de las ventajas de la unión comunitaria y no, como ha sucedido, para que un grupo de líderes se perpetúe al frente de la dirección sindical y para que sus familiares vivan, como hemos visto todos, con excesos indefendibles, como miembros de la aristocracia, en claro contraste con sus representados, los trabajadores que viven al día y que ganan cada peso con muchísimo esfuerzo. Por eso, la propuesta que hago a esta Asamblea no es de ninguna manera en contra de la autonomía o la libertad de los agremiados, sino absolutamente a favor de los trabajadores y sus familias. Pero además,
Debemos reconocer que los sindicatos son actores que inciden en la vida pública de México, participan activamente en las campañas políticas, apoyan causas y movimientos sociales y tienen legisladores que impulsan una agenda propia, legítima por supuesto, pero que impacta no solo a sus agremiados, sino a millones de mexicanos. Muchas de esas actividades públicas son posibles gracias a los cuantiosos recursos que reciben, ya sea de sus agremiados o de las empresas. Por eso es que el que se rindan cuentas de esos recursos es también de interés público. La rendición de cuentas no busca debilitar a los sindicatos ni a sus líderes, todo lo contrario, es la base de su fortalecimiento y perfeccionamiento. Aprobar esta adición sería no solo un paso a favor de los trabajadores y sus derechos, sino una muestra del compromiso que esta generación de senadores y senadoras tiene con una agenda de modernidad y de futuro. No solo se trata de transparencia, como ya lo hemos aprobado el día de hoy, sino también de rendición de cuentas, porque es bueno conocer sobre registros y estatutos, pero lo es más aún importante rendir cuentas sobre el dinero que administran las cúpulas sindicales. Por esto, con mucho respeto invito a las senadoras y senadores del PRI, del Partido Verde, del PANAL y por supuesto a los senadores de la izquierda para que acepten esta adición. El PRI y el nuevo gobierno no podrán sostener que ya cambiaron, que son parte de los nuevos tiempos y que miran hacia el futuro mientras sigan oponiéndose a que todos, absolutamente todos los actores de la vida pública rindan cuentas. Vayamos juntos por esta adición. Por su atención, muchas gracias. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno para presentar propuesta de adición del mismo artículo. Con su venia, señor presidente. Señoras senadoras y senadores, la rendición de cuentas es lamentablemente uno de los renglones ausentes en la minuta que recibimos recientemente para reforma laboral. En cualquier relación en la que se le delegue a alguien la tarea de representación, es obligada la rendición de cuentas. En nuestra legislación actualmente ya se enuncia la obligación para las autoridades sindicales de rendir cuentas cada 6 meses a sus agremiados. Pero no obstante a ello, es de todo sabido que la gran mayoría de organizaciones sindicales no cumplen con esta tarea porque simple y sencillamente no tienen sanciones, no tienen repercusiones. Precisamente por eso, la propuesta que hoy planteamos, que hoy hacemos, de reservarnos este artículo 373, busca instrumentar precisamente este cumplimiento, otorgándole dientes a esta garantía para que los líderes sindicales, lo decimos con toda claridad, la piensen 2 veces antes de incumplir con este compromiso para sus agremiados. La rendición de cuentas es también un elemento vinculado a la democracia y también a la libertad sindical. Por eso, precisamente, esta rendición de cuentas, principio que, por cierto, todos aquí decimos que enarbolamos, pero que en la práctica por él muy pocos votamos, me refiero, por ejemplo, al caso de ayer en Comisiones Unidas, donde todo mundo se jactó de realizar esta práctica y que lamentablemente con diferentes argumentos legaloides justificaron su voto en contra. Nos parece muy importante el que podamos dar ese paso para que logremos que esta rendición de cuentas pase de un acto de buena voluntad a toda una obligación, a un acto de responsabilidad. Precisamente por todas estas razones es que nosotros planteamos que la rendición de cuentas seguirá incompleta si no le garantizamos un esquema de sanciones que traslade precisamente todos estos enunciados de buenas intenciones a una obligación efectiva de disponibilidad y de acceso a la información.
Un viejo anhelo del mundo gremial mexicano es precisamente el que los sindicatos pasen lo que llamamos la prueba del ácido. Y cuando nos referimos a la prueba del ácido, nos referimos a que los sindicatos debieran de pasar 3 condiciones básicas. La primera de ellas, que sus dirigentes sean electos por voto directo y secreto. La segunda, que rindan cuentas de los dineros a sus agremiados. Y la tercera, que voten previo a la negociación de sus contratos colectivos. Parecen enunciados menores, pero también hay que señalar que es la gran mayoría de organizaciones sindicales las que no pueden pasar la prueba del ácido. Y lo que hoy queremos proponerle a esta asamblea es precisamente que vayamos a votar, que demos ese paso para garantizar que los sindicatos mexicanos puedan pasar la prueba del ácido. Es importante advertir que en todo el mundo, hasta en los países más pequeños de Centroamérica, los sindicatos rinden cuentas. Incluso en África, en las regiones de incipiente formación con empresas maquiladoras, hasta allá también se rinden cuentas, en el cumplimiento de una obligación elemental. En Estados Unidos y en Canadá, hay que decirlo también, existen antecedentes de que aquellos líderes que no rinden cuentas han ido a la cárcel. En México, en cambio, estamos todavía en la prehistoria en esta materia. Por eso es importante considerarlo como un elemento clave, no solamente para el mundo laboral. Este es un elemento clave también para la política pública. Es por eso que muchos han reconocido que el mundo sindical es el argumento que se convierte en el nudo para tratar muchos temas de la agenda nacional. Nos referimos, por ejemplo, al tema energético, que para muchos pasa también por la vida de su sindicato. Nos referimos al tema eléctrico, que también pasa por su asunto sindical. Nos referimos a todos estos temas de la agenda nacional y que precisamente por no contar con estas garantías, para muchos dan argumento de ser el freno, de ser el pretexto para no lograr avanzar en estos temas de agenda nacional. También nos interesa el destacar que no solamente el no contar con esta rendición de cuentas impide dar lugar a la transparencia y a este planteamiento de libertad sindical. Y precisamente por eso, porque vemos la oportunidad en esta minuta que hemos recibido de reservarnos estos artículos y plantear su modificación, es que queremos hacer esta propuesta. Y quiero aprovechar también para aquellos que se llaman sorprendidos en comentarles que por estas razones precisamente es que hemos trabajado para construir una coincidencia, para muchos una coincidencia típica, pero para otros una coincidencia obligada. Para los que creemos en la transparencia, en la democracia y en la rendición de cuentas, es obligada construir precisamente esta coincidencia. Me refiero a la coincidencia que hoy estamos materializando los legisladores de este Frente Legislativo Progresista y los legisladores de Acción Nacional. Queremos hacer este reconocimiento porque es precisamente con este paso que vamos a poder materializar y vamos a poder garantizar un cambio de fondo, un cambio estructural en el mundo del trabajo, que es la rendición de cuentas. Y quiero, no obstante, haber conocido ya el voto, la definición de los legisladores del PRI, me refiero de nueva cuenta al voto que emitieron el día de ayer, un voto en contra de la rendición de cuentas. Quiero hacer una respetuosa convocatoria, un respetuoso llamado para que reflexionen, para que revisen si verdaderamente esa es una respuesta que está a la altura de la ciudadanía. Quiero concluir simplemente por economía parlamentaria presentando estas propuestas de reserva a la Secretaría para que se sirva a dar lectura. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Alejandra Barrales.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Miguel Romo Medina, hasta por 5 minutos. Perdón, señor senador, pido a la Secretaría que antes dé lectura a las propuestas que se han hecho para someterlas si son de aceptarse por el Pleno, y luego ya iniciaríamos la discusión. Entonces pido a la Secretaría que dé lectura a las propuestas que se han presentado. Doy lectura a la propuesta de la adición de la senadora Laura Rojas. Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberán rendir a la Asamblea cada 6 meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Para tales efectos, se deberá entregar un resumen de esta información a cada uno de los trabajadores sindicalizados dentro de los 10 días siguientes de cada periodo. La obligación a que se refiere el párrafo anterior no es dispensable. En todo momento, cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio del sindicato. En caso de que los trabajadores no hubieran recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos en términos del artículo 371, fracción 13 de esta ley. De no existir dichos procedimientos o si agotados estos no se proporciona la información o las aclaraciones correspondientes, podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda el cumplimiento de dichas obligaciones. El ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme. La propuesta de la senadora Alejandra Barrales es idéntica a la propuesta de la senadora Laura Rojas. Presidente. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene, para discutir esta propuesta, para debatir esta propuesta, tiene el uso de la tribuna el senador Miguel Romo Medina. Por favor, presidente. Compañeras senadoras y senadores, que no quede duda, en el PRI siempre hemos estado a favor de la rendición de cuentas, siempre y en todos los ámbitos de la vida nacional, y por lo tanto, también en materia sindical. Por supuesto, siempre también en acatamiento y respeto a las normas constitucionales, a los tratados internacionales, a las leyes generales, a las federales y a las locales. Sí, también, como aquí se ha afirmado, aspiramos a un México más democrático, pero también aspiramos a un México con vocación a la legalidad y el respeto a la vida institucional. En congruencia con lo anterior, es de señalar que la iniciativa de reforma laboral del presidente de la República establecía en su artículo 373 que los sindicatos que contaran con más de 150 miembros debían someter los resultados de la administración de su patrimonio sindical a la dictaminación
anual de un auditor externo. Esta propuesta representa, sin duda, una violación a la autonomía sindical que se encuentra consagrada en el artículo 123 constitucional y que hay que volver a mencionar y referir la que fue ratificada en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito, como aquí ya se ha mencionado, en 1950. Y como se dijo en esta tribuna, hay que leer puntual, textual y completo los términos que se señalan en tal convenio. Y yo en este momento leo textual y puntualmente y dice: las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción. Y también dice este convenio 87, las autoridades públicas deben abstenerse, subrayo, de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal. Insistir, pues, en los términos originales de la iniciativa en lo relativo al tema de rendición de cuentas sindical violentaría el artículo 123 constitucional en perjuicio del Estado de Derecho. Reiteramos que querer posicionar al PRI como un partido que se opone a la rendición de cuentas es un falso debate, porque México, señoras y señores senadores, está inmerso en un proceso de consolidación democrática que ya nadie puede detener. El PRI cree en la rendición de cuentas porque es precisamente la rendición de cuentas la que nos permitirá encabezar nuevamente el Poder Ejecutivo Federal el 1 de diciembre. En realidad, la minuta que nos remitió la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que nuestros colegas de Acción Nacional y del PRD han intentado posicionar en los medios de comunicación, sí contempla mecanismos de rendición de cuentas que deberán incluir en los estatutos de las organizaciones sindicales. No solo eso, los requisitos incluidos en el artículo 131, fracción 13ª, que nos envió la colegisladora, profundizan mucho más que el contenido de la iniciativa original. El artículo en comento de la iniciativa preferente señala que se debería incluir en los estatutos de los sindicatos una época de presentación de cuentas y sanciones a los directivos en caso de incumplimiento, aclarado que para tales efectos se debían de establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de los fondos sindicales. Más procedimientos es igual a menos transparencia. La sorpresa, compañeras senadoras y senadores, radica en el hecho de que, a diferencia de lo que se ha declarado reiteradamente sobre este tema, la minuta que recibimos es mucho más exhaustiva que lo que se pretende hoy defender. En la misma fracción 13ª del artículo 371, además de la época de presentación de cuentas y las instancias y procedimientos internos para la resolución de controversias que se proponía en la iniciativa preferente, se agregaron las siguientes disposiciones a la minuta: el derecho de las minorías a recibir información sobre el manejo de los recursos, la forma y los responsables de revisar la información contable y financiera y las consecuencias aplicables a los integrantes de la directiva sindical por no rendir informes correspondientes o por incurrir
en malos manejos del patrimonio del sindicato. Si esto no es promover la rendición de cuentas sindical, tendríamos que discutir primero en esta soberanía, en este pleno, cuál es la definición de rendición de cuentas. Se está preservando la autonomía sindical, una autonomía constitucional, al evitar que auditores externos intervengan en la vida interna de dichas organizaciones. Al mismo tiempo, se está fomentando la rendición de cuentas sindicales con disposiciones más puntuales y efectivas para materializar el derecho de los trabajadores a conocer el manejo del patrimonio y los recursos sindicales de parte de sus dirigencias. Es imperativo, pues, que se respeten los términos de la minuta de la Cámara de Origen que ratifica la rendición de cuentas, pero también el acatamiento a la ley. El PRI ha demostrado, como aquí en esta tribuna hace momentos escuchamos, estar a favor de las reformas que han democratizado nuestro país y ahora las que modernizan a las relaciones laborales, las que incentivan la creación de empleos y sobre todo las que protegen los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras, senadores, senadoras, qué bueno que hace algunos momentos el PRI haya rectificado su opinión y su votación para establecer como uno de los principios de los sindicatos el que observen la transparencia y que sean sujetos a la Ley Federal de Acceso a la Información. También hay que recordar que hace apenas 2 o 3 semanas votamos aquí de manera unánime reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, que precisamente lo que fortalecían eran la transparencia. También hay, como lo comentaba el senador Escudero, varias iniciativas de las fracciones parlamentarias respecto de la autonomía del IFAI. No se podría entender ahora, de cara a la nación, que no se vaya a estar de acuerdo en que haya transparencia en el destino de las cuotas que los trabajadores aportan a sus sindicatos. ¿De dónde vienen las cuotas? Es una parte del salario que los trabajadores sacrifican de su mermado salario y se lo confían a su dirigencia sindical. ¿Cómo entender un México moderno? ¿Cómo entender todas las explicaciones de que necesitamos avanzar en esta reforma laboral para dar buenas señales a los mercados internacionales si permitimos que los sindicatos sean islas de opacidad en su patrimonio? Y la opacidad lo que impide de facto es el ejercicio de los derechos colectivos plenos de los trabajadores. Proteger a las dirigencias sindicales de la rendición de cuentas es asumir que tenemos trabajadores incapaces de tomar decisiones en favor de sus derechos. Es asumir que esta discrecionalidad es fundamental para mantener controles y tener bajo un claro sometimiento e indefensión
a los trabajadores. La falta de información sobre el patrimonio es lo que permite la simulación democrática y es el eje principal que permite y articula reelecciones permanentes. El interés para mantener a discreción el patrimonio de los sindicatos termina siempre siendo superior al interés general de conseguir mejores condiciones para los trabajadores. La posibilidad de que los agremiados conozcan el destino de sus cuotas hará que tengamos sindicatos más fuertes, pero con fuentes distintas de legitimidad. Sin duda que nuestro país necesita sindicatos fuertes, pero que estos no se les asocie a la corrupción, a la falta de transparencia, a la falta de democracia. El derecho a la información ha sido elevado a rango constitucional, no lo olvidemos, y prácticamente en todo el mundo se incorpora como un derecho humano fundamental. Hay que aclarar, porque aquí se viene a defender esa opacidad otra vez en aras de la autonomía, que no se trata de una fiscalización de fondos por parte del Estado, porque se violaría la libertad efectivamente y autonomía sindical y se atentaría contra los criterios establecidos por la OIT. La propuesta en el artículo 373 propone que esa rendición de cuentas sea en los términos que establezcan sus estatutos. Decía el senador Romo, pues definamos qué es rendición de cuentas. Permítame, senador Romo, definírselo. ¿Por qué no se violenta la autonomía? Porque la rendición de cuentas es la información de un ejercicio pasado, de un hecho que ya ocurrió. Es distinto que se estuviera planteando que se involucre el Estado en decidir el destino de los recursos, el destino del patrimonio que es de los trabajadores. Ahí sí habría una injerencia. Pero no puede haberlo cuando se está pidiendo que se informe sobre lo que ya se gastó, que lo gasten como quieren, pero que rindan cuentas, que informen a sus agremiados. Compañeras y compañeros, vamos a fondo en este tema. La prueba de fuego de la transparencia es el manejo de las cuotas. Tenemos la oportunidad de conciliar dos valores constitucionales. Primero, la autonomía y la libertad sindical para decidir el destino de sus recursos y segundo, la obligación de informar. Conviven perfectamente. Compañeras senadores, senadores del PRI, han cruzado la mitad del río. No se queden a la mitad. Tienen la oportunidad de mostrarle a México que no son el PRI de siempre y que hoy han votado siguiendo convicciones, principios y valores, no que simplemente ha sido la respuesta a una coyuntura, que quieren un México con democracia, con rendición de cuentas y que dejemos atrás el México de la corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Sánchez García. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores.
Vengo a razonar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI mi voto en contra de esta adición que se propone al artículo 373. La lucha por la justicia laboral no se acaba con una reforma, ni es una lucha de buenos y malos o del todo o nada. Ha habido demasiado debate, demasiada tinta y de repente parece que nos enfrascamos en discusiones innecesariamente prolongadas que se vuelven anecdóticas. Es un falso debate querer posesionar al PRI como oponente a la rendición de cuentas y ustedes lo saben. El PRI cree en la rendición de cuentas porque es precisamente la rendición de cuentas las que nos permite encabezar nuevamente el Poder Ejecutivo Federal. Nada más, pero nada menos. Las senadoras y senadores del PRI no hacemos eco de posiciones maniqueas. Por supuesto que estamos a favor de la rendición de cuentas en todos los ámbitos, incluidos los sindicatos. No nos escondamos en cortinas de humo. La minuta que nos remitió la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que nuestros compañeros del PAN y del PRD han intentado posesionar en los medios de comunicación, sí contempla mecanismos de rendición de cuentas que se deberán incluir en los estatutos de las organizaciones sindicales. No solo eso, los requisitos incluidos en el artículo 371, fracción 13, como también oportunamente lo señaló mi compañero el senador Miguel Romo, que nos envió la colegisladora, profundiza mucho más que el contenido de la iniciativa del presidente de la República, misma que el PAN hoy se empeña en negar a través de las reservas planteadas. Cabe mencionar que en el mismo artículo 371, además de la época de presentación de cuentas y las instancias y procedimientos internos para la resolución de controversias que se proponían en la iniciativa del presidente, hoy desde luego los avances en las disposiciones que se han señalado en esta colegisladora sientan precedentes en la vida institucional de las relaciones laborales del país. No se trata de una simulación, no se trata, por supuesto, de suprimir los derechos de los trabajadores y hacer una reforma que sea en retroceso y en detrimento de los compañeros y la clase trabajadora del país. De acuerdo al contenido de la minuta de la Cámara de Origen, se está preservando la autonomía sindical constitucional, al evitar que auditores externos investiguen la vida interna de dichas organizaciones. Al mismo tiempo, se está fomentando la rendición de cuentas sindical con disposiciones más puntuales y efectivas para materializar el derecho de los trabajadores a conocer el manejo del patrimonio y de los recursos sindicales por parte de sus dirigentes. Esto se llama transparencia y rendición de cuentas. También en el rubro de los jornaleros agrícolas coincidimos con la transparencia y rendición de cuentas, porque por vez primera se estipulan derechos a los cuales no tenían acceso los compañeros que vivían en condiciones verdaderamente lamentables. Los avances que hoy tenemos en esta materia es también en coincidencia con la rendición de cuentas, es también en coincidencia con los derechos de los trabajadores. El buscar el que haya una relación permanente con los jornaleros agrícolas es un avance. El que podamos poner conceptos que nos permitan dar las prestaciones a los trabajadores también es un avance. Y por supuesto, el que ahora los patrones tengan obligaciones
con los jornaleros también implica un avance, rendición de cuenta y transparencia en las decisiones. Por eso, compañeras y compañeros, si bien esta reforma no es la panacea y es perfectible, somos conscientes del gran avance que también significa la reforma laboral que hoy discutimos. Por eso votaremos en contra de la adición, porque el presente dictamen ya se contempla de manera clara y contundente. Por eso el PRI está por la transparencia y la rendición de cuentas. Es cuanto. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Con su permiso, presidente. Son 5 minutos, pero voy a usar 3. Yo he escuchado aquí a casi todos los legisladores del PRI venir a hablar de legalidad. Si en principio esa fuera el motivo, conforme al artículo 10 y 19 de la ley del reglamento del Senado, el 47 de la Ley de Responsabilidades, el 108 de la Constitución, impiden que un senador pueda participar en aquellos asuntos donde tenga interés directo, personal, económico, gremial. Y si el tema fuera una cuestión legal, por lo menos 4 legisladores del Partido Revolucionario Institucional debieron haberse excusado de conocer de estos temas, y no lo hicieron. Toda la tarde yo he estado escuchando el tema de transparencia y el tema de democracia sindical, pero con autonomía. Y yo dije, yo eso lo he escuchado antes, ¿dónde lo estuve escuchando? Y ya me acordé que lo leí en un periódico, en una persona que hizo un viaje a Europa para decirles cómo arreglar la economía europea, y en uno de los recesos, después de salir con el rey de España, le preguntaron el tema sindical en México y dijo, transparencia, democracia, pero con autonomía. Y me refiero a Enrique Peña Nieto, el candidato electo, el presidente electo. Y me preocupé porque después escuché a algunos legisladores del Partido Revolucionario Institucional que iban a consultar al presidente electo para ver cuál era su opinión al respecto, y hoy nos damos cuenta que esa opinión se ha repetido aquí en esta tribuna más de 10 veces. La preocupación no es en función de que si se dé línea o no se dé línea, la preocupación es si realmente el Partido Revolucionario Institucional va a cambiar, realmente va a ser el partido que se ofreció en campaña a ser el nuevo PRI, el PRI que no recibía línea del presidente de la República, el PRI que esperaban los mexicanos que fueran. Y si hoy la línea es sepultar la democracia sindical y sepultar la transparencia, pues entonces estamos hablando de que va a haber un retroceso, va a haber un retroceso en el país, porque vamos a volver a los esquemas de antes. Y si esta línea la envió el presidente electo, Enrique Peña Nieto, pues la cosa está peor, porque entonces ya no hay congruencia entre sus dichos de campaña y sus hechos que se están reflejando en el Senado. La votación que antecedió a este artículo también es un mensaje claro, y creo que eso es lo más valioso de esta noche. Lo más valioso de esta noche es que a pesar de nuestras diferencias, logramos que 67 senadores pudieran señalar y ponerse de acuerdo para votar algo en lo que coincidimos. Creo que esa es la lección más importante que tenemos en este momento.
en el que por los próximos 6 años el presidente de la República va a saber que frente a cualquier exceso va a haber 67 senadores para contener cualquier abuso, cualquier señalamiento y cualquier situación que quiera pasarse por encima de la ley. Pero existe una oportunidad para los compañeros del PRI, la oportunidad de no recibir la línea, la oportunidad de votar en conciencia, la oportunidad de votar por la democracia y la transparencia, porque es absurdo pensar que los trabajadores no quieren que se les informe en qué se gastan su dinero, que los trabajadores no quieren votar libremente por sus líderes sindicales. Este no es un pleito contra los líderes sindicales. Estamos luchando por la libertad del trabajador, no contra el líder. Si el trabajador libre y secretamente lo reelige 10, 15 o 20 veces, pues entonces el líder que siga, porque se ha ganado el respeto de sus trabajadores. No es en contra del líder, es a favor del trabajador. Yo quiero cerrar con una frase que nos haga reflexionar. También la leí en el periódico. Yo aspiro a que no haya más senadores sirvientes del presidente de la República. Y aspiro a que no haya un presidente que sea sirviente de los poderes fácticos y que sea sirviente de los sindicatos. Aspiro que el próximo presidente sea el sirviente de todos los mexicanos. Sonido en el escaño del senador David Penchina. Preguntarle, presidente, si me puede dar la palabra para hechos. Por favor, senador. Sonido en el escaño del senador Barbosa. Hemos, todas las bancadas, cuidado el desarrollo de esta sesión y hemos conseguido un debate ordenado. Cuando está pactado ya un debate, hasta con nombres, lo más atingente es que quienes pidan para hechos intervengan al final, cuando ya se ha escuchado a todos quienes fueron registrados con anticipación, a los pactados. De lo contrario, solamente es una sugerencia, no quiero debatir en la terquedad. Yo lo que pido a las bancadas es, no estoy pidiendo que David baje de la tribuna, por favor. Al contrario, defendería su derecho, aunque pudiera tener duda en ejercerlo. Pero que se tomen antecedentes en consideración lo que estoy diciendo. Cuidemos el debate. No hemos terminado. Que quienes pidan la palabra para hechos intervengan después de que hayan terminado los oradores ya registrados. Esa sería una interpretación correcta. Y repito, el exhorto a los coordinadores. Sigamos en el desahogo de esta sesión de manera ordenada. Es todo. Gracias, senador Barbosa. Tomamos en consideración su sugerencia para subsecuentes debates que seguramente tendremos. Senador Penchina, por favor, haga uso de esos 5 minutos. Gracias, señor presidente. Aprecio la reflexión del senador Luis Miguel Barbosa. Lo considero, pero no quise retirarme de esta tribuna sin dejar poder pasar por alto la intervención que me antecedió en el uso de la palabra. No estar de acuerdo también es un principio democrático. Venir a ofender sin bases cuando hemos estado abiertos a una discusión que todos, salvo el que me antecedió en la palabra, creo que no ha entendido. Estar con diferentes puntos de opinión en diferentes temas es legítimo en cualquier democracia. Estamos analizando una iniciativa preferente de su presidente, señor senador Preciado, de ese el que se llamó el presidente del empleo.
Dese el impresidente de las manos limpias. Lo invitamos a que se dé un paseo por Reforma para que vea ese monumento de la vergüenza, la estela de la vergüenza. También lo invitamos a que usted conozca, y se lo podemos dar para que usted lo lea, y si no lo sabe leer, le ofrecemos leérselo. El tener el dato de cuánta información clasificada este gobierno ha mantenido en secreto, quién sabe con qué finalidad y con qué opacidad. Podemos no estar de acuerdo, señor senador. Estamos discutiendo la iniciativa de Felipe Calderón, una iniciativa preferente. Y en meses pasados, semanas pasadas, aquí todos los grupos parlamentarios, con el esfuerzo y el trabajo de todos, aprobamos la ley de contabilidad gubernamental, aprobamos la ley de lavado de dinero. Hemos presentado iniciativas y se está trabajando en plena armonía por lograr alcanzar la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información, un elemento indispensable para la transparencia que usted tan ligeramente viene a tratar esta tribuna. No se confunda, señor senador, debatir ideas implica diferir en opiniones, pero lo que no vamos a permitir es que usted venga a ofender sin sustento. Yo sé que le puede doler a usted que el presidente electo Enrique Peña Nieto vaya a tomar posesión el 1 de diciembre y ustedes hayan pasado a ser tercera fuerza política nacional. Yo sé que puede doler mucho, pero mi partido, el Revolucionario Institucional, en el que he militado siempre y toda mi vida lo voy a hacer, ha apoyado como un partido de instituciones a la transición de la democracia, ha abonado a reformas de transparencia y de contabilidad para que este país tenga más y mejores elementos. No se podría entender la democracia de México, los avances que hemos registrado con diferencias y con discusiones de fondo, sin el Partido Revolucionario Institucional. Si a usted le duele tanto el papel y el desempeño de nuestro partido en los procesos democráticos, cumpla con una premisa básica, señor senador, que enaltezca su investidura. La investidura de ser humilde, de entender que hay veces se gana y hay veces se pierde, de no rehuir a un debate de ideas con alcances constructivos, para que sigamos por el buen camino de esta 62ª legislatura. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Alberto Puente Salas. Con la venia de la presidencia, iniciaría refiriéndome a la antepenúltima exposición, me refiero al senador Preciado. Si a líneas vamos, la línea hoy la vino a dictar aquí Andrés Manuel López Obrador. Lo que no sabía era que también usted la hubiera acatado. El día de hoy acudimos a este pleno a discutir una reforma laboral, compañeras y compañeros. No venimos a discutir una reforma sindical. Mi partido, el Partido Verde, apoyó las reservas sobre transparencia. Desafortunadamente para ustedes, no coincidimos en la redacción contenida en la reserva en comento. La realidad es que el texto del dictamen ya incluye disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos. Tal es el caso de la adición de una fracción 13ª al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. De conformidad con dicha fracción, los estatutos de los sindicatos deberán contener reglas para la rendición de cuentas, las cuales incluirán época de presentación de cuentas, el derecho de las minorías a recibir información del manejo de los recursos, instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias relacionadas
con la administración de recursos, la forma y responsables en que se revisará la información contable y financiera y las consecuencias aplicables a los integrantes de la directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical. Consideramos que el desarrollo exhaustivo de las obligaciones corresponde a los estatutos y no a la autoridad o a la ley. Que no quede duda, estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero sin violar el artículo 123 de la Constitución, ni las disposiciones contenidas en los convenios que garantizan el derecho sobre las organizaciones sindicales para decidir sobre su vida interna. Es importante señalar también que la mayoría de las leyes en materia de trabajo que existen en el mundo establecen lineamientos generales en materia de rendición de cuentas y dejan a su desarrollo a los estatutos. Ejemplo de ellos son países como España, Francia y Estados Unidos. El día de hoy, aquí en esta tribuna, he escuchado a varias compañeras y compañeros hablar de actos de congruencia, de pruebas del ácido, refiriéndose que se reducen los derechos de los trabajadores, que se atenta contra la seguridad social de los trabajadores, que existe perversidad en esta reforma. Incluso se hizo una descripción de los abusos a los trabajadores. Hoy hemos escuchado a muchos niños y niñas héroes que se envuelven en la bandera para defender a los trabajadores de este país, siendo candil de la calle y oscuridad de su casa. Mi amigo, el senador Ríos Peter, que hacía referencia a nosotros, y lo cual le agradezco y le reconozco, compañero, decirle que para venir a esta tribuna se requiere autoridad moral para defender a los trabajadores de este país, para defender que tengan derecho a la seguridad social. Se requiere autoridad moral. Dicen que el buen juez por su casa empieza. A usted, que hoy nos ha recomendado lectura a varios senadores, me gustaría que leyera la resolución del Consejo General del Instituto Federal del pasado 5 o 6 de septiembre, en donde multan a su partido por no cubrir y no enterar las cuotas de seguridad social de los trabajadores del mismo. Es por eso que le digo, el buen juez por su casa empieza. Si usted gusta, con todo el gusto, le ofreceré la resolución del Consejo para que la pueda leer. Venir a hablar en defensa de los trabajadores es más allá que pararse aquí y decir palabras vanas. Hay que estar comprometidos. Por eso, el día de hoy, el Verde viene y apoyar y a respaldar la rendición de cuentas. El Verde apoya a la clase trabajadora. El Verde está a favor de un México con crecimiento, con desarrollo, para dar más y mejores oportunidades a todas y todos los mexicanos. Por su atención, compañeras y compañeros, es cuanto. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la tribuna la senadora Adriana Dávila Fernández, del Partido de Acción Nacional. Con su venia, señor presidente. Ante la importancia del tema que hoy estamos discutiendo, quiero empezar mi intervención con un reconocimiento a la amplia y vasta experiencia legislativa que hay en este recinto. Si sumáramos el número de años de los que aquí presentes participaron en el Poder Legislativo, de los que aquí han sido legisladores, tanto federales como locales, tendríamos más de 200 años de experiencia. Con esta acumulación de conocimiento parlamentario, como bien dijo alguno de los legisladores que participaron al principio de esta larga discusión, nadie en su sano juicio puede pensar que este Senado de la República es una ventanilla de trámite. Por ello, revisar la minuta que la Cámara de Diputados nos hizo llegar
era más que una obligación, una responsabilidad histórica. Este Senado está en un momento histórico decisivo. Tenemos la oportunidad de aprobar una reforma laboral que tenga como ejes fundamentales la rendición de cuentas y la democracia sindical. Reconocemos lo que el PRI ha hecho en este recinto. Tenemos claro la dificultad que implica para ellos ir y votar, pero también entendemos que en esta responsabilidad comprenderán que el bien mayor está a favor de los trabajadores. Queremos hoy dar certeza jurídica para el ejercicio de esos principios. La palabra deberá implica obligación para el cumplimiento de la norma. No está sujeto a interpretaciones de cada sindicato y tampoco está sujeto a la simulación. La simulación es hablar de lo que es políticamente correcto, pero hacer exactamente lo contrario. En casi todas las intervenciones de los senadores, desde las 12 del día hasta hoy, se ha hablado de la vigencia de la ley. Se ha dicho que desde 1970 no ha cambiado y que ya no responde ni corresponde a las necesidades del pueblo de México y a los trabajadores. Y como bien señaló el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, lo más imperfecto es dejar las cosas como están. Señor presidente, coincidimos con usted en eso. No podemos dejar las cosas como están. No podemos evadir nuestra responsabilidad. Hoy tenemos la oportunidad de establecer en el marco jurídico una vieja y sentida demanda de la sociedad civil y de los trabajadores de este país. Modernizar las agrupaciones sindicales y así dar un nuevo impulso a la vida laboral de México. Hoy en los hechos, nosotros, todos nosotros, podemos demostrar que todos hemos cambiado. El PRD ha sido gobierno, el PRI es gobierno, el PAN fue gobierno. Hoy podemos ponernos de acuerdo en la rendición de cuentas. Hoy podemos estar de acuerdo en la democracia sindical. No tenemos por qué tener esas diferencias cuando se trata del bien de los trabajadores de este país. Yo lo que les quiero decir a ustedes es que aquí en esta experiencia también hay muchos líderes sindicales que seguramente habrán hecho mucho bien a este país. Yo soy hija de un trabajador sindicalizado, ferrocarrilero. Sé lo que significa estar con el sueldo de un trabajador. Y también puedo decirles que la rendición de cuentas nunca llegó a esa casa, que la rendición de cuentas nunca llegó a esos trabajadores. Hoy podemos todos en conjunto hacerlo. Hoy tenemos la obligación de decir lo que el senador también Carlos Puente señaló, desterrar la corrupción de las instituciones públicas. Todos los presentes aquí llegamos con el voto libre y directo de los ciudadanos. No le neguemos a los trabajadores que también ellos, con el voto libre y directo, puedan elegir a quien quieren como su líder sindical. Y tampoco le neguemos a los trabajadores la oportunidad de que con sus cuotas ellos puedan saber a qué se dedican, para qué sirven y en qué se ocupan. Estoy segura que esta tendencia casi mundial de que los sindicatos se democraticen y rindan cuentas de este recurso, la asumirán como tal. Por mientras, el Partido Acción Nacional seguirá en esta histórica lucha de democratizar a las instituciones y hoy estamos a favor de eso. Sonido en el escaño el senador Escudero. Para rectificación de hechos, esta nomás. Perdón, senador. Para rectificación de hechos. Adelante, senador. Venga, mi Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Aquí creo que es necesario hacer un apunte de memoria al PAN. Hemos oído sus discursos de transparencia y rendición de cuentas y pareciera que no fueron gobierno durante 12 años. O pareciera que ya se les olvidó. No, señores. Sus actos hablan por ustedes. Las pruebas están aquí de cómo se condujeron durante los últimos 6 años y hay que recordarles lo que han hecho. Algún ciudadano se le ocurrió ir a la Secretaría del Trabajo y osó pedir las facturas de comidas del señor secretario. ¿Cuál fue la
resolución de la Secretaría del Trabajo, no hay información, negó información. Otro ciudadano pidió su cuenta de teléfono. ¿Cuál fue la resolución? No hay información. Acudieron al IFAI y el IFAI le revocó la resolución, le instruyó a la Secretaría del Trabajo que entregara la información. Aquí está el expediente. Otro ciudadano también acudió a esta misma Secretaría del Trabajo. A este, más osado, se le ocurrió pedir información sobre el servicio profesional de carrera. ¿Qué creen? Le negaron la información. Acudió al IFAI, presentó un recurso y el IFAI resolvió revocar la decisión de la Secretaría del Trabajo y obligarlos a que entregaran la información. Otro ciudadano preguntó, ¿cuáles son las reglas de operación del programa de trabajadores agrícolas? ¿Qué creen? Les negaron la información nuevamente. Acudió al IFAI, llevó un juicio y el IFAI revocó nuevamente esta resolución de la Secretaría del Trabajo. Tenemos más. Otro ciudadano acudió a la misma institución y solicitó información relativa a los decesos de los trabajadores del programa de trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Se le negó la información. Acudió nuevamente al IFAI y el IFAI ordenó revocar la resolución de la Secretaría del Trabajo y que se le entregara la información. Que no se les olvide. Pero podemos seguir con la lista. Podemos seguir con el ISSSTE. El ISSSTE que se negó a entregar los contratos con empresas privadas para los festejos del Bicentenario. El robo del Bicentenario. El IFAI nuevamente conoció de esto y resolvió que se entregaran los contratos. Podemos ir a la Secretaría de Gobernación, aquella que en ese momento negó la información sobre cuánto le había costado el registro del equipo biométrico para la cédula de identidad. El ciudadano regresó al IFAI y el IFAI le revocó la sentencia a la Secretaría de Gobernación. Podríamos seguir con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se negó a informar sobre las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. La historia es la misma. El IFAI les corrigió la página. También podríamos hablar sobre la resolución de la Secretaría de Gobernación que negó la información sobre campo algodonero. La historia es la misma. Y así, señores, no los quiero cansar. Hay más de 1.500 asuntos donde el PAN, cuando fue gobierno, obstruyó la información, la negó y los ciudadanos tuvieron que acudir al IFAI para que se respetara su derecho. Entonces, compañeros, el día de hoy no nos vengan con este discurso de transparencia y de rendición de cuentas. Aquí están todos los expedientes. ¿Me permite, y los podemos ir revisando senador Escudero, uno por uno. Senador Corral, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño del senador Corral. Muchas gracias. Quiero, conforme el artículo 89 del reglamento, solicitar el uso de la palabra inmediatamente después del orador para rectificación de hechos que son dichos parlamentarios. ¿Terminó, senador Escudero? Sí, es cuanto, y bueno, yo también me reservaré para seguir con todos los expedientes de la administración de estos 6 años, que traemos más de 1.500. Gracias. Muchas gracias. Cuando en una de las cámaras del Congreso, en cualquiera de ellas, particularmente en esta, en donde se supone que están los políticos más experimentados o con mayor experiencia, se recurre a la personalización. En realidad se trata a veces de una estrategia distractora en el debate parlamentario para colocar en otro lado, en otra dimensión, el tema de fondo. Más allá de las insuficiencias, las deficiencias, los logros o los avances, o las recriminaciones que nos puedan hacer en términos de 12 años de gobierno de Acción Nacional,
Lo más importante de hoy es que quienes todavía ni son gobierno y ya están recurriendo a la falacia y a la mentira para resistir la transparencia que nos vienen a exigir. Dramática contradicción de quienes ni siquiera pueden ser consecuentes con sus palabras antes de la inauguración del gobierno. No, senador Escudero. El debate que nosotros hemos propuesto es un debate de fondo sobre el futuro del país, en una afirmación de principios y valores fundamentales, con base en un discurso, el discurso que ustedes han elevado ahora casi como discurso patriótico, porque aquí una y otra vez han dicho que lo que van a hacer, en este Senado y en el Congreso es apoyar, es apuntalar la agenda del presidente electo Enrique Peña Nieto. Vale la pena traer de manera más textual y quizás sin descalificaciones personales lo que el presidente electo de México ha dicho de estos temas que nosotros hemos venido a reivindicar aquí. Usted se reunió con él el 24 de agosto en una reunión en donde hubo diputados del Verde y senadores del Verde. Fue el presidente Peña Nieto y les dijo que les iba a enviar iniciativas al Congreso, y abro la cita, para convertirlas en un instrumento del Estado mexicano que permita combatir las prácticas de corrupción, pero también que permita enaltecer y sobre todo poner en práctica lo que debemos tener como sociedad los mexicanos, un país que se conduzca bajo principios de ética, de moral pública y de respeto absoluto en favor de la transparencia de toda la sociedad mexicana. Yo les pido, ¿dónde se reconocen en estas palabras, en los discursos que han pronunciado? No han traído aquí la falacia de los tratados internacionales, no han traído aquí la falacia del argumento constitucional para resistir, abrir a los sindicatos, a la democracia sindical, la verdadera transparencia que tiene que ver con conocer el patrimonio sindical frente a los trabajadores, no frente al sistema de partidos. No, compañeros. En realidad, no van a poder distraer el debate parlamentario. ¿Me permite, del senador asunto? Corral? Sonido en el escaño de la senadora, por favor. Graciela Ortiz. Solamente, presidente, para pedirle al señor senador Corral se ciña a la petición que le hizo a la presidencia de la mesa directiva de acudir a la tribuna para rectificación de hechos, y está interviniendo en un tema que no está a discusión en este momento. Bueno, senador Corral, Ortiz, continúe, por favor. yo considero que la rectificación de hechos, en realidad, como lo anticipé, es una rectificación de dichos parlamentarios. Los hechos en el Parlamento son expresiones, son dichos. Han venido aquí varios de los oradores anteriores a tratar de descender al señalamiento personal, incluso sin mencionar a algunos por su nombre, de conductas que tampoco estaban en el debate, ni de hechos o dichos parlamentarios que estaban en este debate. Yo creo que es un error hacer esta estratagema, porque hasta donde íbamos hemos mantenido un nivel. Sí, la verdad a veces es dura, a veces el debate duele. Por supuesto que debe preocupar profundamente el hecho que acabamos de presenciar de una mayoría formada en la votación sobre democracia sindical y sobre transparencia entre el PAN, el PT, el Movimiento Ciudadano y el PRD. Claro que es un hecho significativo político de gran trascendencia, pero que no les pueda, porque va a servirle a todo México. Incluso le va a servir, lo he dicho con toda sinceridad, al propio Peña Nieto, porque va a saber, y sabe desde hoy, que en temas fundamentales
de la democratización del país, este futuro que queremos ver todos por delante, con instituciones que realmente respondan a la modernidad, va a saber que tendrá que pasar por el consenso, por el diálogo y tendrá que pasar por el debate democrático. Yo sé que ese es el hecho fundamental que hoy duele aquí. Por eso han venido a tratar de increpar a algunos de los compañeros senadores. En esta Cámara, esa estrategia no da. Esta Cámara está llamada a elevar el nivel del debate parlamentario. Por su atención, muchas gracias.